Mucha gente piensa que las matemáticas son algo súper abstracto, pero en realidad son el lenguaje con el que podemos describir el mundo. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a decodificar una parte de ese lenguaje, las funciones, y cómo nos ayudan a darle sentido a todo, desde lo más simple hasta lo más complejo que vemos todos los días. Ok, esta pregunta puede sonar un poco rara, ¿no? Pero la respuesta esconde un código, uno que está por todas partes. Vamos a descubrir cómo estas ideas, que parecen súper abstractas, en realidad le dan forma a nuestra vida diaria. Ok, arranquemos por el principio. Una función no es solamente esa fórmula que veíamos en los libros de texto. Pensemos en ella más bien como una regla que gobierna una relación. Es como el código fuente que conecta una causa con su efecto en el mundo real. Y la idea central es súper simple, de verdad. Para cada entrada hay una y solo una salida. Es como una máquina expendedora, ¿no? Uno presiona un botón, esa es la entrada, y sale una bebida específica, esa es la salida. Una entrada, una salida. Tan simple como eso. Esa es la base de todo. Bueno, ahora compliquemos un poquito las cosas, o más bien, hagámoslas más precisas. Resulta que hay reglas y hay reglas. Hay un tipo súper especial, la regla 1 a 1, y es clave porque, miren, elimina por completo cualquier ambigüedad. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Es simple. En una función inyectiva, si tenemos una salida, podemos estar 100% seguros de cuál fue la entrada que la generó. Sin dudas. O sea, no hay forma de que dos caminos distintos nos lleven al mismo destino. Cada resultado es exclusivo, con un origen único. Por eso se le llama 1 a 1. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que para saber si una función sigue esta regla, no hay que hacer cálculos complicadísimos. A veces, la manera más elegante, por así decirlo, de entender una idea matemática es simplemente verla. Y para esto, hay una prueba visual súper sencilla. Es la famosa prueba de la línea horizontal. La idea es esta. Si trazamos una línea horizontal imaginaria y solo cruza la gráfica una vez, como estamos viendo a la izquierda, perfecto. Eso significa que cada resultado es único. Pero si esa misma línea horizontal toca la gráfica más de una vez, como pasa en el ejemplo de la derecha, ahí está el problema. Esa es la señal de que hay ambigüedad, que distintos puntos de partida nos llevaron al mismo lugar. Y por lo tanto, esa función no es inyectiva. Y bueno, todo esto de la regla 1 a 1 tiene una recompensa increíble. Piénsenlo. Si cada salida viene de una entrada única, sin ninguna confusión, quiere decir que podemos hacer algo súper poderoso. Podemos correr todo el proceso en reversa. A ver, pensemos un momento. Con lo que acabamos de ver, ¿cuál dirían que es la condición, la única condición, para poder deshacer una función? Pues sí, exacto. Tiene que ser inyectiva. Tiene que ser 1 a 1. Porque si no lo fuera, al tratar de ir para atrás, una misma salida nos podría llevar a un montón de orígenes distintos. Sería un caos. Y eso, claro, rompería la regla fundamental de las funciones. Así que la inyectividad es como nuestra garantía. La garantía de que el camino de regreso es claro y no hay pierde. Y a esa función que nos permite ir en reversa la llamamos la función inversa. Es literalmente como el botón de rebobinar de las matemáticas. Si la función original nos lleva de un punto A a un punto B, la inversa hace el viaje de vuelta, del punto B de regreso al punto A, directo sin escalas. Y bueno, encontrarla algebraicamente no es tan complicado, tiene bastante lógica. Miren, si la función original nos dice cómo conseguir y a partir de una x, lo que queremos ahora es una regla nueva que nos diga cómo conseguir la x original a partir de la y. Por eso, el paso clave, el corazón del asunto, es intercambiar las variables. Es tal cual, cambiar la perspectiva para resolver la ecuación desde el otro lado. Ok, hasta ahora hemos visto funciones que juegan con una sola regla, siempre la misma. Pero, vamos, la vida real es mucho más complicada que eso, ¿no? Muchas veces las reglas del juego cambian a mitad del camino, dependiendo de la situación. Y esto es clave, porque para describir el mundo real, donde casi nada es constante, necesitamos herramientas matemáticas que sean flexibles, que se puedan adaptar a esa variabilidad. Y, por suerte, existe un tipo de función que está diseñada justo para eso, para manejar esos cambios de reglas.
A ver, imaginen una función que es como un camaleón. Bajo ciertas condiciones se comporta de una forma, pero si las condiciones cambian, ¡pum!, se comporta de una manera totalmente distinta. Sigue siendo una sola función, ojo, pero está hecha de varias piezas o tramos, cada una con su propia regla. Y aquí es donde vemos lo increíblemente útiles que son. Nos permiten modelar cosas que, en la vida real, cambian según factores externos. Pensemos, por ejemplo, en la factura de la luz, o en cómo se calculan los impuestos. Las reglas no son las mismas para todo el mundo, ¿verdad? Dependen de ciertos límites, de tramos específicos. Y con esto, volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué tenía que ver la factura del celular con todo esto? Pues aquí está la respuesta. Un plan de datos móviles es el ejemplo perfecto de una función por tramos. La regla que nos dice cuánto pagar cambia dependiendo de cuántos datos se usaron. Hay un precio, una regla para los primeros 5 gigabytes. Luego, si se pasa de eso, la regla cambia y el precio sube. Y si se consume aún más, la regla vuelve a cambiar. 3 condiciones diferentes, 3 reglas distintas, pero todo dentro de una sola función. Bueno, hagamos una pequeña pausa y veamos qué hemos juntado hasta ahora. Porque no son solo ideas sueltas, ¿eh? Son en realidad un kit de herramientas, todas conectadas entre sí, que nos permiten ver el mundo de una forma mucho más estructurada. Entonces, este es nuestro nuevo kit de herramientas para entender la realidad. Primero, las funciones inyectivas. Nos ayudan a saber si una regla se puede revertir sin problemas. Luego, las funciones inversas. Ellas nos muestran cómo hacer esa reversa, cómo deshacer el proceso. Y finalmente, las funciones por tramos, que son perfectas para modelar sistemas donde las reglas del juego, pues simplemente cambian sobre la marcha. Y al final, queda claro que esto va mucho más allá de las matemáticas de pizarrón. Es una manera de pensar, de estructurar la realidad. Es el lenguaje que usan la ciencia y la ingeniería para describir cosas tan distintas como la trayectoria de un cohete o, no sé, el comportamiento del mercado de valores. Y esto nos deja con una pregunta final para seguir pensando. ¿En qué otras partes de la vida diaria podemos encontrar estas reglas funcionando? Pensemos en las tarifas eléctricas, los descuentos por comprar al por mayor, hasta en las reglas de un videojuego. El mundo está lleno de estos sistemas, y lo bueno es que ahora tenemos las herramientas para empezar a descifrar ese lenguaje que hasta ahora estaba oculto.